¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradecemos a todos aquellos que se están conectando a este regreso de conversaciones desastrosas. Este es un programa que partió hace un tiempo atrás, no en formato de Twitter Space, pero esta vez, eh, gracias a la idea e invitación de mi querido amigo y colega de la Universidad de Concepción, Christopher Martínez, se nos ocurrió hacer este espacio y agradezco desde ya a todos aquellos que van a participar hoy día junto a nosotros. Así es que, Christopher, eh, muchas gracias por la idea y encontrarnos hoy día aquí con grandes amigos y amigas y colegas con los cuales vamos a analizar el día después. Christopher. Hola Paulina, muchas gracias por haber aceptado más que la invitación, tú la hiciste, sino que a mí como que te planteé la idea. Ya no sé si les pasa todo con algún grado de tranquilidad, quizás enfocándonos ahora en Navidad, pero todavía quedan tantas cosas por entender de lo que pasó ayer, qué se viene en cada bloque político, qué pasa con las preferencias de la gente, realmente nos gusta como chilenos decirles que no a todo, como veía un tuit de un periodista internacional, y por eso en el fondo, gracias a Paulina también que tiene toda esta plataforma para invitar gente y contacto, y que esperamos, ¿cierto?, que Hugo, Cristian y Tania nos puedan ayudar a responder estas preguntas. También se va a unir, ya vamos a presentar a nuestros invitados, también va a estar, estoy esperando que se conecte Cristina Escudero. A Cristian Valdivieso le pido que me acepte la invitación a hablar, que no lo veo todavía. Ahí sí, ya lo veo. Eh, Tu primera impresión, Christopher, antes de entrar a conversar con nuestros invitados. Algo ya adelantabas, pero tu primer feeling de lo que ocurrió el día de ayer y de lo que se viene, que es un poquito lo que queremos desentrañar con aquellos que van a conversar hoy día con nosotros y poniendo especial realce, en primer lugar, que se trata de especialistas, personas muy vinculadas a los temas que dicen relación con este proceso constituyente, de regiones, de Santiago también, eh, pero también con tal vez con una visión, aquellos que vivimos no en Santiago, tratando de darle un sello también particular a esta conversación. Christopher, ¿cuál es tu primera sensaciones, conclusiones respecto a lo que vivimos ayer? Sí, o sea, primero que todo, celebrando nuevamente la jornada electoral, que fue tranquila, que fue rápida, con resultados, ¿cierto?, concretos y fácil de acceder y sin cuestionamiento. La primera impresión, bueno, o sea, la gente realmente, no sé si castiga es la palabra, pero tiene claridad respecto de cuáles son las opciones que están dominadas por un grupo, y que finalmente no causan una aceptación transversal. Eso pasó el año pasado y eso vuelve a ocurrir este año. Se percibe eso, la gente logra percibir eso, si bien está como distanciada de los partidos, logra saber cuáles son los partidos que están en el fondo armando las propuestas, y en el fondo también puede percibir que las propuestas han sido cargadas para uno y otro lado. Y lo otro que me llamó la atención, que en el fondo creo que hay un tono totalmente y una intención totalmente distinta a la que vimos el año pasado en septiembre después del resultado de la elección. Creo que lo de ayer, por cansancio, por cualquiera de las razones, como que, ok, todos perdimos, ahora veamos qué es lo que se nos viene, pero no hubo descalificaciones, no hubo como mirada a veces un tanto conspirativa de que los medios, como se habló incluso días previos, estaban tratando de instalar una agenda, y fue en el fondo mucho más institucional de lo que yo esperaba personalmente. Y lo valoro en el fondo que haya sido así, reconocimiento rápido de los resultados, tono bastante austero por parte del presidente, los líderes de los partidos también oficialistas, y en la derecha hubo sonrisas por parte de José Antonio Kast en su punto de prensa, pero la verdad es que también había en el fondo, yo creo que tristeza, porque parece que hay un cambio de ciclo en términos de lo que venía ocurriendo. Esta es la primera elección que el oficialismo no pierde. Bueno, ahora, gracias, Christopher, junto a ti vamos a tratar de armar aquí una conversación. Eh, Presento a Tania Bush, quien es académica de la Universidad de Concepción y de la Universidad Andrés Bello. Eh, especial- especialmente aquí nos interesa el punto de vista de Tania,
desde el punto de vista del sistema judicial, del Tribunal Constitucional, que es su especialidad. Así que Tania, gracias por estar con nosotros esta tarde, el día después de. Hola Paulina, hola Christopher, gracias por la invitación a conversar sobre este día después de mañana que nos encuentra más tranquilos, a mí por lo menos, la verdad. Y con un tono sobrio, yo concuerdo con Christopher que el tono es sobrio, corresponde porque no estamos felices, ¿no? Hemos desaprovechado dos oportunidades muy importantes de resolver un problema constitucional que, que se va a cerrar en cuanto a proceso, pero creo que no se va a resolver, no va a desaparecer. Pero necesitamos un tiempo de reflexión bien importante sobre nuestras prácticas políticas, sobre qué es lo que le podemos pedir a una constitución y qué no le podemos Mm. pedir. Quizás las esperanzas de solución de problemas, de condiciones materiales de existencia, se pusieron demasiado en el problema constitucional sobredimensionadamente, tanto respecto de cuestiones de índole de provisión de derechos sociales, pero también de cuestiones que nunca han tenido que ver con lo constitucional, como la seguridad o la migración, por ejemplo. Entonces yo creo que este tono sobrio es pertinente, espero que se mantenga. Eso como primera impresión. Muchas gracias, Tania. Además tenemos hoy día al flamante nuevo presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, recién elegido la semana pasada en el Congreso Chileno de Ciencia Política, a Hugo Jofré, quien además es director de carrera de Administración Pública de la Universidad San Sebastián. Así que gracias también, Hugo, por estar hoy día con nosotros y vamos con tu primera impresión de lo que ocurrió el día de ayer. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Perfecto, aquí en Sí, ¿Me muy Trópico. escucháis bien. bien? Te escuchamos Sí. perfecto. Buenísimo. Bueno, lo primero, esto es como el debut de los futbolistas. Estamos haciendo nuestras primeras armas en este espacio. Agradecer obviamente a los anfitriones, a Christopher Martínez, gran profesor ahí del sur, y obviamente a nuestra querida anfitriona número uno con estas conversaciones desastrosas, la profesora Paulina. Así que para mí es un honor estar con ustedes y la verdad es que para no sacarle el poto a la jeringa, como se dice coloquialmente, creo que hay un tema de fatiga electoral por parte de la ciudadanía. Creo que llevamos un ciclo electoral bien intenso y eso yo creo que también habla de que hubo mucha, digamos, apatía por momentos, pero obviamente a medida que se iba acercando el día de la elección, se fue despertando obviamente mayor interés por parte de sectores que generalmente no están tan involucrados en lo público. Nosotros, y a mí aquí en lo personal, uno, eh, como le gusta tanto lo público, desde la administración pública, como decía la profe Astroza, me toca dirigir una carrera de administración pública, estamos todo el día pensando en esto, pero a veces quizás no es tan así en otros sectores, así que creo que es un tema muy interesante para el que podamos seguir conversando porque hay ganadores, hay perdedores y obviamente expectativas respecto a los próximos procesos electorales que se vienen también. Sí, Así es. así es. Christopher, presenta tú a nuestro siguiente invitado, que es uno de de las estrellas del día, debemos decirlo, ¿no? Sí, Cristian Valdivieso, o sea, con la encuesta Criteria que anduvo más que súper bien, porque en el fondo teníamos hartas dudas de las encuestas y en Twitter estaba esta disputa si las encuestas extranjeras iban a ser mucho más certeras que las chilenas. Bueno, finalmente las chilenas con la metodología que nosotros ya habían hecho pública, que conocíamos, estuvieron bastante cerca y aquí Cristian Valdivieso como dice Paulina, efectivamente una de las personas que resulta triunfadora, quizás uno de los pocos triunfadores de la jornada de ayer. Y las preguntas que, bueno, más allá de las impresiones de Cristian, bueno, ¿qué pasa con Chile? ¿Cuántos Chile hay básicamente cuando uno mira el mapa, mira las preferencias, estas dos grandes elecciones además con voto obligatorio? Que esa eran las grandes preguntas que teníamos. Cristian, lo veo que todavía está Estás muteado. muteado.
Cristian, ¿nos Se desconectó escuchas? Cristian. No, está aquí, está hablando. Lo que pasa es que estás muteado, Cristian. Tienes que activar el micrófono en el teléfono. Sí, claro, cuando uno se conecta, creo que del computador parece que uno no, o sea, aparece como speaker, pero no puede en el fondo hablar. Yo creo que estamos aprendiendo cómo usar este Sí, espacio, Christopher. yo también, no, yo también creo que es segunda vez que me conecto. Bueno, mientras esperamos a A lo Cristian mejor que se por active, eso por lo veo que está. no está A ver. participando, porque yo lo veo por lo menos conectado. Sí, sí, Sí. nos está conectado, la, nos aceptó, Estas cosas pasan en los espacios en vivo, ¿ah? sí, Sí, Como en la sí. televisión. no, bueno, así es. Mira, mientras tanto, eh, Tania, una pregunta para ti. Bueno, obviamente el escenario es muy distinto si hubiese ganado el, uy, yo ya me enredo entre A el a favor. favor, iba a decir apruebo, el a favor. Bueno, dentro de las cosas, lo vamos a conversar con Cristian, yo creo, esto de el a favor, rechazo o apruebo, creo que eso también en un referéndum, en un plebiscito es muy importante la pregunta y tan importante como la pregunta son las respuestas. Y esto bien lo saben, sobre todo en el caso de los suizos, lo tienen súper claro, que, que viven bastante seguidos estos procesos eh, de democracia directa. Tania, bueno, el escenario yo decía que es bastante distinto si hubiese ganado el apruebo a que, lo que ocurrió finalmente en la en contra. Desde el punto de vista de tu área, que es el Tribunal Constitucional, donde también tiene que ver con el sistema judicial, eh, qué pasa con nuestro Tribunal Constitucional que va a seguir con las normas que tenemos actualmente? ¿Qué crees tú que reformas le harías de todas maneras a esto? ¿O qué mantendrías de ambas propuestas? ¿Qué cambiarías? Un poco danos tu impresión específicamente de la justicia y el Tribunal Constitucional. Ahora sí, Tania, tienes que sacar tú el mute. Estás muteada. Sí, no sé qué. La veo que está conectada Tania, pero no. ¿Qué pasó aquí? Es que Ahí de sí, Ahí ahí repente sí, no sí. ahí sí. escuchaba No, ahí nada. sí. De repente no escuchaba nada, recién los Ya, escucho. te preguntaba sobre, Puede que tenga algún problema de sí, sobre conexión. el Tribunal Constitucional, sobre el sistema de justicia y obviamente lo que implica, sabemos que ya no se va a implementar lo que se estaba proponiendo en este proyecto, ni tampoco en el anterior, pero según tu idea, ¿qué habría que modificar, qué habría que cambiar, qué mantener? Es un poco la pregunta. Y de nuevo estás muteada, Tania. Quizás está con problema de conexión, Tania. ¿Qué haces? Mira, tenía una pregunta para Hugo, que creo que igual es sabrosa. No sé si me puede Dale, no. escuchar, Hugo. Está perfecto. A ver, Sí, no, o sea, lo que pasa es que, sentado en la silla, ¿ah? sí, menos mal, porque mira, cuando hay derrotas electorales, ya una vez que al menos de 24 horas empieza la asignación de culpa y las recriminaciones internas y las pasadas de cuentas internas. Entonces, la pregunta va, bueno, crees tú que va a pasar con la derecha? O sea, con Chile Vamos, con el Partido Republicano, con Patriotas, de cara a las próximas elecciones. O sea, ¿cómo van a zanjar las tensiones? Y esto además multiplicado por la derrota de ayer. Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta bien difícil porque a fin de cuentas creo yo que, y esto es una anécdota, lo comentábamos con el profesor Patricio Navia, con quien tengo una relación de trabajo hace cierto tiempo, quién iba a estar celebrando dependiendo del triunfo o la derrota, qué sé yo, de la favor o la en contra. Entonces, la verdad es que yo creo que nadie puede sacar cuentas tan alegres. Obviamente el gobierno esto le reporta un respiro, qué sé yo, pero en Chile Vamos y en el Partido Republicano obviamente hay distintas magnitudes de responsabilidad. Yo me atrevería a decir de que los que llevan el sartén por el mango y obviamente los que pagan los costos más altos son evidentemente los republicanos, dado el peso
que tenían dentro del Consejo. Ahora, creo que todos están mirando el plebiscito también de cara a lo que va a ser la presidencial. Entonces, por eso figuras como Eli Matei al principio tenían más dudas que certezas y, como dijo la misma candidata, invertir su capital político o no. Entonces, creo que de todos esperábamos, o se comentó mucho en la prensa, esta suerte de noche de los cuchillos largos, pero a fin de cuentas creo que el mensaje fue más o menos similar, de que no salieran la directiva de los partidos a cobrar facturas tan fuertemente. Entonces, creo yo que todavía falta para sacar conclusiones más profundas. Ya. Paulino, no sé si tú quieres agregar algo. Yo me pregunto, ¿esto habrá sido bueno para Evelyn Mateo, ¿no? O sea, ya con el resultado, y pensando en su eventual candidatura presidencial. Hugo, ¿qué piensas? Hugo, Paulina, no sé, o sea, Sí. alguien más de los Eh, Sí, colegas quiere bueno, intervenir. yo creo que con el diario del lunes es más fácil, y evidentemente quizás el diagnóstico inicial de la alcaldesa Matei fue claro, en sentido de que el proyecto o el borrador de constitución tenía algunos quizás defectos. Ahora, insisto, es fácil analizar ya con el resultado, pero obviamente los actores políticos tienen que tomar decisiones que a veces son costosas. Así que, no sé, profesor Astroza, si quiere complementar lo que digo o quiere contrapreguntar. No sé, ahí me someto a lo que diga ahí nuestro... sí, una opinión mía y luego quiero darle la palabra inmediatamente a Cristian, que ahora sí ya... Cristian, ¿me escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan a Ahora mí? sí, 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 ahí, ok. ahí Sí, Ya, estamos. gracias. Así sí, que súper bien. voy a... es una observación de mi parte, una idea de mi parte, pero al mismo tiempo una pregunta a Cristian. Eh, es cierto, creo que observamos en algún momento que Evelyn Matei plantea que no va a arriesgar su capital político, pero finalmente entra a la campaña, tal vez no de la manera como lo hizo José Antonio Cast. Además, llamó la atención cuando la expresidenta Bachelet interviene. Bueno, dentro de las que las interpelan de manera más directa también fue Evelyn Matei. Entonces, de alguna manera entró no arriesgando totalmente su capital político, de alguna manera sí, y eso también implica tal vez que las ganancias, si se hubiese ganado, no habrían sido el 100% para ella, así como las pérdidas tampoco son el 100% para ella, y quedó ahí como un poco tibia la participación, pero eso, bueno, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cómo han ido midiendo eso, Cristian? Y felicitaciones porque así como en otros países las encuestas no la chuntaron a ni una, y estoy pensando desde el Brexit hasta el triunfo de Trump y en otras situaciones internacionales, pero debemos decir que tanto Criteria como Cadem estuvieron bastante acertadas en esta, así como otras encuestas estuvieron muy lejos finalmente lo que fue el resultado. Cristian, un poco contestando eso del perfil de las candidaturas, como usted las ha ido viendo, y en segundo lugar, lo que ha significado para Criteria llegar a, eh, yo no digo acertar, porque creo que uno no acierta, uno no achunta, es un trabajo metodológico finalmente que proyecta un resultado. Ya, ahora sí, porque el computador es un desastre, así que volví al teléfono clásico. Oye, bueno, gracias por la invitación, Paulina, y solo decir que más allá de si uno le apunta o no los resultados, porque a veces uno no anda tan fino, a nosotros en Criteria siempre lo que nos ha interesado más que predecir, es levantar y conocer las subjetividades sociales que están dando vueltas, las que andan de alguna manera rondando, y las que son tendencias dominantes y las que son, eh, si se quiere, subyacentes o con menos fuerza narrativa. A veces uno logra estar más cerca, lo importante es tratar de siempre hacer un trabajo honesto, pero si hay algo que es impredecible es la conducta humana, o sea, y eso no es una sacada de pillos, porque es impredecible la conducta humana, y las elecciones son cada vez más difíciles de predecir porque
porque vivimos en mundos muy, aunque suene ciútico y repetido, pero líquidos, y eso tiene un correlato con la realidad, es decir, la gente no tiene ideologías fijas, cambia de posiciones, está indudablemente sometida a distintos estímulos, esos estímulos vienen con cargas que inducen o generan ciertas emocionalidades, esas emocionalidades tienen un correlato en las preferencias e incluso dentro de la misma urna la gente toma decisiones que cambian, yo creo que eso es bastante claro. Otra cosa es a lo mejor los que analizamos, estamos metidos en este mundo y que tenemos, eh, digamos que tenemos de la política un hacer de nuestra vida más cotidiano y por lo tanto pensamos que tenemos ideas más estables. Entonces ese es como el contexto y por lo tanto, si uno, claro, estuvo cerca una vez, puede después no estar tan cerca. De hecho, por ejemplo, el plebiscito de salida donde entró el voto obligatorio, había mucho desconocimiento de este nuevo votante que se le ha denominado votante obligado o votante no voluntario y claro, apuntamos todos más bien en lo grueso de la tendencia, pero nadie vio veintitantos puntos. Entonces, creo que estas cosas se mueven. Y respecto de Evelyn Matei, yo tengo la impresión, lo diría de la siguiente manera, creo que si hubiera ganado el a favor, el gran triunfador hubiera sido José Antonio Kast, porque y los republicanos, porque habrían de alguna manera confirmado o timbrado una suerte de hegemonía en la derecha, y al no ganar José Antonio Kast o al no ganar los republicanos, pasa lo que dijiste tú, es decir, el que paga la mayoría de los costos son los republicanos y Chile Vamos o Evelyn Matei no ganaba todo, pero tampoco pierde mucho porque entró media a regañadiente la campaña y a veces titubeó y no la abrazó, no la hizo suya como lo hizo Kast, que dijo que le iban a dar vuelta. Sí, gracias, Cristian. Mira, y una pregunta súper corta antes de darle la palabra a una pregunta a María Cristina Escudero. Emily Matei finalmente se mostró como jugadora de equipo, o sea, sacrificó su capital por el equipo. Y ahora, en el fondo, en estas situaciones, ella después sí va con una candidatura, podría pedir que le paguen de vuelta, ¿o no? ¿Lo ve así un poco? Bueno, en política las señales y los símbolos son importantes y probablemente Evelyn Matei se la jugó porque no quería quedar a contramano después y que la derecha le cobrara el no haberse la jugado en ese momento. Entonces, la señal es la que importa acá, a ella no le van a poder decir que no estuvo, que no dijo, que no fue clara, que no se la jugó, a lo mejor no al nivel de Kast, pero se la jugó y por lo tanto no le pueden cobrar esa cuenta esta vez. Ahora, bueno, de esto da para una conversación más larga, pero claramente aquí se abre un espacio de reflexión desde el mundo de Chile Vamos, donde hasta antes de este plebiscito se veía claro que el mundo de Chile Vamos iba a acompañar o se iba a ir plegando a la hegemonía republicana, ¿verdad? Tenía las maletas hechas para acompañarlo y hoy día creo que se le abre el espacio de dudarlo al menos y pensar en si quiere fortalecer su proyecto o su identidad más de centro derecha o a seguir plegándose a la derecha más radical o como queramos llamarla. Sí. Gracias, Cristian. Ahora queríamos invitar a nuestra siguiente invitada, que es María Cristina Escudero, que es colega, que es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, pero más felicitarla porque ella es consejera del CERVEL, como uno de los pocos triunfadores de ayer, nuevamente con un gran trabajo. Así que gracias, María Cristina, por aceptar nuestra invitación. Y lo que te quería preguntar más que del CERVEL, o sea, ¿cómo ves tú que lo de ayer termina afectando, impactando al gobierno, los planes que pueden tener, a los partidos más del centro que estuvieron ahí con divisiones, como la Democracia Cristiana, que tenía gente que iba por un lado y por el otro? ¿Cómo ves tú este mundo no de derecha en los próximos meses? Hola, Christopher, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos bien. Ya, es que estoy nerviosa porque es la primera vez que me meto, entonces yo dije, si a los otros no los escuchan, a mí tampoco. Mira, yo creo que, bueno, el sector de centro izquierda está aliviado el día de hoy, ¿ya? Porque empezó un proceso constituyente con mucha esperanza de cambiar la nueva constitución y casi queda, o sea, y sus expectativas se destruyeron en el momento en que el republicano sacó la mayoría del Consejo Constitucional, ¿ya? Entonces, yo creo que siente alivio. Yo no estoy de acuerdo en que para todos en el centro esto es igual, ¿ya?
creo que la democracia cristiana hizo una apuesta de ir con la izquierda y el Partido Socialista, no juntos, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Y los ex demócratas cristianos que están en amarillos o demócratas, ¿verdad? Hicieron otra apuesta, entonces en ese sentido en la democracia cristiana está, o sea, podría, dentro de ese sector está mejor posicionado hoy día que el resto, ¿ya? Eh, guardando todas las proporciones y el sentido de la debilidad del sector, etcétera. Y yo creo que la centroizquierda y la izquierda hay que mirarlo, hay bastante desorden todavía, siente alivio, pero tiene que también sacar lecciones de esto. Tiene que sacar una lección que es importante primero en términos de cómo organizarse, de qué discursos priorizar, hasta dónde moderarse, hasta dónde va a llegar su alianza, que todavía no es clara para la ciudadanía. Entonces, mientras no haya claridad, no hay ninguna ganancia. Eso desde el punto de vista de lo político. ¿Ya? Y desde el punto de vista de lo constitucional, tiene que, bueno, es muy pronto para decir, todos dicen que no hay más proceso constituyente, pero aquí ha habido varias discusiones sucesivas en las cuales hay que analizar si es que ha habido avances o no ha habido avances en algunos puntos en común, porque hasta el momento solo hemos destacado lo que nos diferencia, ya si podemos sacar una, ya, porque las campañas entre dos opciones son así, son polarizantes, pero hay 3 proyectos en la mesa, ya el de la convención en la primera, el proyecto de los expertos y la de ahora, ¿ya? Y yo encontraría que sería una lástima perder todo eso, y hay más material todavía, porque hay mucha participación ciudadana que no fue incidente, pero que sí se produjo, ¿ya? Y que también está documentada. Entonces yo creo que el próximo, obviamente no en el corto plazo, pero pronto sí debiera haber una reflexión en torno hacia dónde se avanzó, qué cosas realmente tenemos en común y cuáles no. En ese sentido, Gracias, María Cristina. sí, Paulina, perdón. quiero aprovechar la reflexión de María Cristina, quien de verdad, felicitaciones a ti y a todos aquellos que trabajaron en el CERVEL, de verdad que es uno de los lujos que tenemos. Y es reconocido, pero ampliamente cuando vemos otros países que tenemos que esperar hasta alta. Sobre todo yo que me dedico a la internacional, que espero hasta altas horas de la noche a veces los resultados de otros países, a veces se demoran 2-3 días. El sistema que tenemos nosotros de verdad que es un lujo, y felicitaciones a todo el CERVEL y a través tuyo, Cristina, porque es algo que hay que cuidar. Así que cualquier proceso constituyente, por favor, no toquen al CERVEL. Ese es nuestro hashtag del día de hoy. Muchas gracias, pero muchas gracias, pero todo, claro, pero en realidad este sistema, la virtud que tiene es muy ciudadano. Lo construye la ciudadanía también a través de los vocales de mesa, y dice que están un poco cansados algunos, pero es un sistema muy ciudadano que descansa en la fe pública. Entonces es muy virtuoso porque el país lo hace virtuoso. Bueno, eso es muy importante lo que estás tocando, lo de la fe pública, lo de la confianza. Y en esto, Cristian, ¿cómo ustedes han ido viendo el tema de la confianza institucional? ¿Cómo han ido viendo el sentir de la ciudadanía cuando, por un lado, no se cree en las instituciones, tan bajo en los índices de cuánto se sienten representados, sobre todo los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, etcétera? Pero por otro lado, hay otras instituciones que sí cuentan con una gran confianza de la ciudadanía. El CERVEL yo creo que es uno de ellos claramente. Sabemos que primero está Bomberos y por razones un poco obvias, pero quisiera preguntarte eso de las confianzas. ¿Cómo han ido ustedes sintiendo esa evolución respecto a Chile, que se dice también que somos de los más desconfiados, que desconfiamos hasta del vecino? Perdón, Paulina, yo quiero agregar algo a lo que tú haces para Cristian, que era lo que le había preguntado en la primera parte cuando se nos cortó el audio. Era, bueno,
siempre se ha hablado de que, o sea, no siempre, se habla de que hay varios Chiles en términos electorales. Entonces teníamos, ¿cierto?, Santiago un poco más a la izquierda, Valparaíso también, el norte con algunas características propias y después el sur. ¿Cambia esa percepción después de la elección de ayer y después lo que ustedes ahí y tú habías recolectado en la encuesta, o no? Sí, oye, yo creo que el tema de la confianza es la clave de esto. De hecho, uno tiende a hablar sobre el resultado de la elección en clave más bien política, el impacto en la izquierda, el impacto en la derecha, etcétera, pero yo creo que, y eso es lo que nosotros por lo menos nos fuimos percatando en los estudios cualitativos que hicimos, gran parte del rechazo de ayer o del en contra tiene que ver con un descrédito institucional y una desconfianza general hacia la clase política. Es decir, ayer también primó un ánimo destituyente más que un ánimo constituyente, si se quiere. Entonces, leer el resultado solo en clave de quién ganó y quién perdió en términos políticos, desatendiendo esta crisis de confianza que en gran medida explica también el rechazo a cualquier cosa que venga desde el mundo político, creo que es un error. En Chile la confianza institucional ha ido cayendo significativamente en distintos hitos, en distintos momentos. Posiblemente uno de los más fuertes fue con toda la crisis que hubo el 2000, diría, entre 2010, 2012, la Iglesia Católica, ¿verdad?, que era una de las instituciones centrales. La crisis de repactación unilateral con la Polar, se cae la confianza también en el mercado y en el sector privado, las colusiones, todo eso fue generando un espacio de desafección y de descrédito que después evidentemente se intensificó y se amplificó con fuerza la política por el financiamiento ilegal de los partidos, por el financiamiento ilegal de las campañas, por los casos que todos conocemos de Penta, Cabal, etc. Entonces estamos en un momento de mucha crisis, de mucha desconfianza y eso es lo que prima y eso es lo que explica mucho de lo que está pasando. Y el riesgo de este nivel de desconfianza en la clase política o esta suerte de estallido social, si se quiere, en las urnas, con voto voluntario que marcó el en contra y el rechazo la vez anterior y lo que estamos viendo supone un riesgo importante para la institucionalidad política en el sentido que la sociedad empieza a ver que la incapacidad de buscar acuerdos, el descrédito de los acuerdos, el desinterés, la desafección y las lógicas más bien tribales o identitarias terminan sintiendo la gente que no se puede finalmente esperar nada de esta clase política y verdad predomina un ánimo impugnador. Y el riesgo de esto es que después de 4 años, 2 procesos fallidos, digamos, uno por izquierda, otro por derecha, la gente empieza a mirar para el lado. Y con una sociedad que desconfía mucho, que además desconfía ya de la democracia, 4 de cada 10 personas ven la democracia con alta distancia y el resto lo ve más bien racionalmente, pero no con un compromiso emocional, bueno, empieza a mirar para el lado y empiezan a aparecer ahí los outsiders, que empiezan a decir, bueno, que se vayan todos, pues si no han sido capaces de hacer esto o hacer lo otro. Entonces, el outsider, los populismos, como queramos llamarlo, la gente que viene a impugnar a las estructuras políticas clásicas o tradicionales, se nutren mucho de los espacios de desconfianza y de la desconfianza institucional. Sí, aprovechando que ahora Cristina tiene que desconectarse, te quisiera hacer una última pregunta, Cris, antes que nos dejes. Y es una pregunta entre jurídico-político y algo tú ya decías. En el año 2020, casi el 80% de quienes fueron a votar, de quienes fuimos a votar, nos manifestamos por una nueva constitución, que queríamos cambiar. Ahí nos preguntaron por esta constitución y la gran mayoría que votamos dijimos que queríamos cambiarla. Se presenta un primer proyecto y no se está de acuerdo con él. Se presenta un segundo proyecto, también ahora la ciudadanía dice que no está de acuerdo con este nuevo proyecto. Y se ha dicho, ya lo hemos escuchado, por parte de la clase política, que no hay un nuevo proceso constituyente. Ahora las constituciones evidentemente son una norma jurídica que debe reflejar también la evolución de la ciudadanía. O sea, pretender que una constitución sea pétrea o que nos cerremos absolutamente en el futuro, 10, 20, 30 años más a un proceso constituyente, personalmente creo que sería un error, porque eso se crea tensión finalmente. Y aquí viene la pregunta, porque yo he tenido la discusión tuitera. Aquel mandato que se entregó el 20 de octubre del 2020
¿Tú crees que se cierra ahora y para un nuevo proceso constituyente, sean 10, 20, 30 años más, se debe recurrir a un nuevo plebiscito de entrada? ¿O cerramos y solamente modificamos la constitución que hay y ya con los 4/7, que creo que fue uno de los pocos logros que se obtuvo de este proceso, va a ser más fácil modificar o adaptar a la realidad nuestra constitución, que va a ser la que nos va a seguir rigiendo? Cristina, ¿nos escuchas? Bueno, es una excelente pregunta, Paulina, porque efectivamente yo creo que eso y quizás hay que aprovechar. Ah, sí, te escucho, pero parece que No, estoy... te ¿Me escuchamos escuchas? perfecto. Sí, ¿Aló? Perfecto. quizás desfasado un ¿Aló? poquito, pero te escuchamos bien. ¿Aló? Te escuchamos súper bien, Cris. ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ya. Yo creo que la pregunta es excelente. Gracias, está medio desfasado, así que esperen nomás, ¿ya? El, yo encuentro la pregunta muy buena porque efectivamente nos encontramos en esos como momentos en la historia en que no sabemos muy bien no sabemos muy bien qué hacer, ¿ya? Porque no hay demasiada claridad ni en lo que la ciudadanía espera en este minuto, y la clase política tampoco tiene mucha claridad de cómo seguir guiando un proceso constituyente o el reemplazo de la constitución, porque no sabe si tiene un respaldo ciudadano o no. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es confuso. ¿Ya? Yo no me da, me da la impresión que cualquiera de los dos escenarios en el futuro se puede dar. ¿Ya? Porque no tenemos que dejar de recordar que esto se gatilló por lo que en la ciencia política nombramos como una suerte de coyuntura crítica, que fue el estallido, y que necesitamos canalizar una crisis social y política, y el mecanismo que se encontró fue este, que yo creo que de cierta manera sí canalizó una crisis en ese momento, pero no logró el objetivo final, ¿ya? Y bueno, y esto surgió de un pacto político, entonces muy importante ese pacto político previo para saber cómo se podría seguir. Obviamente en el corto plazo yo creo que todo se va a dar a través del Congreso, porque también las fuerzas políticas sienten inseguridad de un mecanismo externo. Porque en una oportunidad fue porque no se produjeron acuerdos transversales en esos mecanismos externos, ¿ya? Y eso para los actores políticos es demasiada incerteza. Entonces, no se me ocurre que vaya a haber un pacto político en la dirección de un mecanismo externo al Congreso. Ya no en el corto plazo, tampoco lo veo mucho en el mediano plazo, pero en el futuro puede que sí se den circunstancias que ameriten esto, y con el aprendizaje que tuvimos generemos un mejor mecanismo, ¿ya? En el sentido de que sea equilibrado, etcétera. Ahora, estoy hablando bien en el papel, porque yo creo que no hay condiciones ni sociales ni políticas en este momento, ni siquiera para tener una conversación sobre cambio constitucional, ¿ya? Lo que no implica que que no vaya a haber reformas de la Constitución en el futuro cercano. Muchas gracias, Cris. De nuevo, Cristina Escudero, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y además consejera de nuestro querido CERVEL. Gracias, Cris, por haber aceptado nuestra invitación. Yo tengo un par de preguntas a Tania que se la hice hace un rato, pero tuvo problemas técnicos, así que primero Ahora escucho mejor. Sí, ahí te escuchamos bien. No, Primero, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristina. Tania, pensando, bueno, ¿qué se aprendió después de básicamente 3 años del proceso constitucional, procesos constitucionales?
Y lo otro, ¿qué pasa con las reformas? Que de hecho era lo que preguntaba también Paulina, no sé, al Tribunal Constitucional, el ex Contralor Ramiro Mendoza también habló en su momento de la reforma que la Contraloría debiera tener, y otros tipos de reformas económico-sociales. Entonces, ¿qué se aprendió de esto? Y una vez que terminamos, ¿qué pasa con estas reformas que son importantes y que quizás fueron quedando de lado por los procesos en los que estuvimos? Bueno, yo dividiría esa pregunta en dos, como en dos ámbitos. En lo procedimental, eh, yo creo que se pusieron en cuestión muchas de las teorías. O sea, si tú le preguntabas a casi cualquier, no cualquiera, pero la gran mayoría de los académicos, estábamos muy seguros de que las asambleas eran el procedimiento correcto y ahora no estamos tan seguros. Y lo dejo ahí, ¿no? Sí. Tenemos que pensar más, pero creo que aprendimos mucho en términos sustantivos. Yo he estado dándole una mirada a algunos temas que aparecen tanto en el proyecto de Bachelet, tanto en el proyecto de la Constitución de 2022, en la comisión experta, y que incluso aparecen en el proyecto que se rechazó el domingo. Entonces yo creo que en cuanto a los elementos o problemas, o sea, hemos aprendido mucho. Yo pensaba hoy día, no hay magíster, ni siquiera si hubiera hecho otro doctorado hubiese aprendido tanto como aprendió en estos últimos procesos en términos sustantivos. Y yo creo que en términos de reformas a las instituciones hay algunas lecciones que yo creo que se aprendió más que de los procesos, de todas las discusiones que hemos tenido. En ese sentido, creo una virtud del texto del Consejo de los Expertos es que era que resumía o hacía o cristalizaba algunas de las debates más importantes de discusiones no sé, que en las últimas década y media, los constitucionalistas han o hemos estado discutiendo. Y creo que ahí hay algunos elementos importantes, como por ejemplo el problema de la jerarquía de las fuentes, que Paulina te la puedes explicar mejor que yo en materia de Tratado Internacional de Derechos Humanos. Hay algunas discusiones sobre, tú me preguntabas del Tribunal Constitucional, o sea, uno mira, salvo el proyecto 2023 que desandó todo el andado, pero si uno mira, había un avance importante en materia de evitar el control preventivo en materia de facultad del Tribunal Constitucional, o morigerarlo, cambiar el sistema de nombramiento. A mí no me gustó mucho la opción que finalmente tomó ni la comisión experta, pero hay algunos elementos que si uno va mirando los distintos proyectos, uno puede identificar, a ver, si esto lo modificaron 3 veces, y en las 3 veces hay una línea más o menos similar, parece que que van decantando ciertas ideas sobre lo que deberíamos como comunidad política, ¿cierto?, avanzar hacia modificar. Entonces el diagnóstico está muy, muy afinado en términos de cuáles serán las reformas que necesitaríamos o en qué materia. Ahora, ¿cuándo y cómo se van a dar las condiciones para que esas reformas se produzcan? No lo sé. Lo veo muy difícil, pero también creo que si algo nos han enseñado estos años es que todo puede pasar. ¿Ah? Así que yo tampoco descartaría ningún escenario. No, yo creo que hay que sacar una especie de libro de más consumo general, así como aprendiendo de los errores. Yo creo que partiríamos con lo que tú dijiste, Tania, acerca de cuán convencidos estábamos en términos procedimentales y cómo estamos ahora. Perdón, Paulina. No, ahí pase gol para mi pregunta, Hugo. Hugo, bueno, en la misma línea, o sea, ¿qué aprendizaje podemos sacar de esto? ¿Qué podemos esperar ahora? Que tanto el gobierno como los partidos políticos sencillamente se olvidan del tema constitucional, lo metan debajo de la alfombra y entren a los temas más urgentes que sin duda existen: seguridad, salud, educación, vivienda, narcotráfico, etcétera. Y nos olvidamos un poco más de eso, o hay un espacio para caminar y mascar chicle. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que hay dos elementos que son centrales. El primero que tiene que ver con el avance de la agenda vinculada a temas de política pública, tema de pensiones, llevamos desde la Comisión Bravo en adelante hablando del tema de pensiones. Es un tema espinudo, complejo, pero que obviamente no resiste mucho tiempo más sin que tenga un abordaje lo más, digamos, serio, responsable y ojalá transversal. Ojalá, porque obviamente las condiciones que, como lo plantea la profesora Escudero, no están fáciles. Y obviamente creo que todos nosotros tenemos mucho cuidado a la hora de ser tan tajantes, porque a fin de cuentas, si hay algo que nos ha demostrado el último año, y creo que fue Tania que lo decía, que todo puede pasar. Eso por un lado creo que es urgente que avancemos en algún tipo de reforma en esa materia. Seguridad, para qué decir, y salud, que me atrevería a decir que son las tres prioridades más sentidas. Por otro lado, creo que así como algo de una suerte de elección, creo que desde nuestra disciplina, y ahí obviamente me pongo el sombrero de presidente de la CCP, que en el fondo no es menor la responsabilidad, es que si hay algo que a mí me genera, o yo leo de alguna forma con una suerte de consenso, es que tenemos que conversar de cómo resolver el problema de la fragmentación del sistema político. Creo que podemos tener matices o diferencias respecto a algún tipo de norma en particular, pero el trade-off entre representación y gobernabilidad creo que ya está llegando a un momento donde hay que tomar carta en el asunto, y creo que desde nuestra disciplina, yo si bien soy administrador público, pero tengo la suerte y el honor de poder formar parte de la directiva de la CCP con un tremendo equipo. Tenemos que tomar ese fierro caliente y tratar de generar por lo menos ciertos mínimos comunes de qué es lo que esperamos del sistema político. El próximo año hay censo, entonces evidentemente se abre una oportunidad para poder conversar de temas quizás no son tan sentidos por la ciudadanía, pero desde nuestra disciplina lo podemos abordar, redistritaje, quizás abordar los temas de el número de escaños por los distritos, y ahí obviamente a uno le sale el sesgo que tiene y la obsesión que tiene los temas que investiga. Entonces, creo que son esas dos alternativas de caminos que hay que, como bien decía la profe Astroza, quizás caminar y mascar chicle, que creo yo no resisten mucho tiempo más. Eso es lo que podría, digamos, plantear en este minuto. Gracias, Hugo. Sí, yo tengo la sensación de que, bueno, con el tema Navidad, la gente por lo menos se está queriendo olvidar de la política, y después de eso va a venir con todo. Pero mientras tanto, y aquí quería preguntarle a Cristian, el gobierno como que postergó varias decisiones para después de esta elección, y que tenían que ver, por ejemplo, con el cambio de gabinete, pero también hay otros cargos importantes como el de Contralor y otros quizás no tan importantes como eso, pero Defensoría de la Niñez, embajadores que han estado abiertos. ¿Tú crees, Cristian, que el gobierno está diseñando una estrategia para tratar de capitalizar un poco este empujón que no recibió ayer, pero como subirse un poco a esta ola y hacer estos cambios para apuntalar el gobierno, ¿no? ¿Crees que eso vaya a funcionar en términos de aprobación o por lo menos reducir la desaprobación del gobierno? Sí, yo creo que no, que los problemas centrales de la población siguen siendo los mismos que antes del plebiscito. Yo creo que la gente nunca se conectó con este proceso constituyente, la desconexión o la conexión fue muy baja, nunca superó el 20% del porcentaje de personas que estaban muy interesados y muy involucrados con el proceso, por lo tanto y por lo tanto la gente se va a olvidar rápidamente de esto. Es decir, aquí lo que vamos a ver pronto son las secuelas, digamos, políticas, pero en términos sociales, este plebiscito va a pasar a la historia. No sé si ustedes ayer en regiones o acá en la región metropolitana mismo vieron gente celebrando, gente festejando. Yo al menos no vi nadie, y debo decir que me moví por todo Santiago el día de ayer y no vi a nadie celebrando. Es decir, aquí esto es una discusión de los políticos y entre los políticos, y así se fue vivida, lo que no es mala, pero así fue vivida por la ciudadanía. Entonces, en ese contexto, el gobierno, para poder recuperar de fondo aprobación, adhesión, tiene que empujar una agenda que esté conectada efectivamente con las preocupaciones de la gente. Eso tiene que ver con reactivación económica, fundamentalmente con crimen organizado y con regulación o con control migratorio.
se requieren grandes acuerdos en esa materia, se requiere que la clase política no se chaquetee frente a los primeros problemas que haya, sin duda. Y la pregunta es si este mundo político va a tener interés en acordar, poner en el centro esa agenda y apoyar al gobierno, o ya entramos, como probablemente va a pasar, y lamentablemente, en campaña municipal, en campaña de gobernadores, y ya estamos en la campaña del 2024. Eso sería, creo yo, fatal para la sociedad, en primer lugar, y segundo, complejo para esta clase política, por lo que decía adelante, por las ganas de impugnarla desde afuera. Ahora, el gobierno no tiene ninguna posibilidad de empujar un nuevo proceso ahora, tampoco tiene espacio para empujar reformas importantes en materia constitucional, porque la gente está hastiada, entonces no cuenta con el apoyo. Y subjetivamente, al menos, el mandato constitucional terminó, y terminó probablemente antes de este segundo proceso, el día 4 de septiembre del año pasado. Entonces es un tema difícil. Y por eso creo que estamos en una suerte de paradoja, porque yo comparto que el gran problema que tenemos hoy día, o entre los grandes problemas, tiene que ver con el sistema político, pero no hay espacio para un nuevo proceso constituyente, y la pregunta es si los mismos políticos que tienen que reformar o que debieron reformar el sistema político para quitarse poder y eventualmente atribuciones van a ser capaces de hacer esa reforma del sistema político. Y esa es la gran paradoja, creo que es la que estamos a partir de hoy. Muchas gracias, Cristian. No, es difícil esa pregunta, por no decirlo que es extremadamente complejo. Bueno, sé que Hugo y también Tania tienen que retirarse, así que les queríamos ofrecer la palabra para brevemente dar algún último comentario respecto a lo que ocurrió ayer, algo que se les quedó en el tintero en las intervenciones. Tania, Sí. y después Hugo. Gracias, Cristóbal. Sí, desafortunadamente me tengo que desconectar y podríamos conversar tanto más, ¿no? Pero yo creo que vamos a seguir conversando. Yo creo que el cansancio no es solo ciudadano, creo que también quienes nos dedicamos a esto no tenemos todavía ni la energía, ni las ganas, ni no sé, la épica para volver sobre esto tan pronto. Pero creo que no solo en sistema político, pero no solamente en sistema político en lo que generalmente se entiende, sino que también, por ejemplo, se mencionaba recién los nombramientos pendientes. El 12 de enero, desde marzo del 2022 están pendientes nombramientos del Tribunal Constitucional, y en 12 de enero cesan en su cargo 2 ministros más, y no hemos podido resolver eso. Y a eso súmale lo del Contralor, súmale otros nombramientos pendientes, y así podemos ver no solo las grandes estructuras del sistema político están fallando, sino que también estos otros elementos que a mí me parece que, no soy experta como de ciencia política, ¿no? Pero también son elementos que van impactando en el sistema, y que yo creo que necesitamos empezar a pensar ya de una forma un poquito más calmada. Yo creo que estas vacaciones constitucionales no son solo vacaciones constitucionales institucionales, yo creo que también tienen que ser que cada uno de nosotros que se dedica a esto, que lo piensa, descanse, y luego piense con la cabeza despejada, y tenemos que pensar en reformas en serio, porque puede que no sé, lo que se llamó hasta el cansancio, el momento constituyente esté clausurado hasta no sabemos cuándo, pero los problemas institucionales son reales. Y yo creo que ahí la mirada, toda esta deliberación colectiva que fue muy profunda desde 2015 hasta ahora, yo creo que nos va a dejar muchas lecciones que vamos a tener que saber extraer en reflexiones y conversaciones previas. Así que volvemos a conversar más adelante. Eso. Muchas gracias, Tania. Un abrazo. Seguiremos con las conversaciones Un abrazo. desastrosas, Tania. Por cierto. Chao, chao. Chao. ¿Hugo? Sí, no, lo primero, agradecer la invitación y nunca un desastre. Estas conversaciones desastrosas y en Ciudad Entretenido, así que yo feliz
de que nos sigan invitando. Espero haber estado a la altura de este tremendo grupo de expositores, personas que están pensando los desafíos de lo público. Y también, obviamente, agradecer a Paulina, a Christopher, pero también quiero saludar a Pablo, que ahí está presente, que estuvo jugándosela a concho en la organización y desarrollo del Congreso que tuvimos la semana pasada en el marco de la Asociación de la Chilena de Ciencia Política. Entonces, quiero nuevamente agradecer y también plantear algo que se mencionó por ahí, que a nosotros que nos gusta tanto esto, también nos viene bien a veces poner la pelota al piso para seguir con las metáforas futbolísticas y reflexionar más con tranquilidad, sin tanta estridencia, y que podamos prepararnos para lo que viene, que vamos a seguir quizás conversando el día de mañana sobre cambios a las leyes electorales, quizás cosas por el estilo que son difíciles y álgidas. Así que con eso, invitarlo a que se incorporen a la CCP, que estén pendientes de las cosas que vamos a hacer. Y nada, pues, a disposición, perdonen lo poco y gracias por tanto. Así que, No, nada de saludos a poco, cada uno nada de de ustedes. poco. Fue un tremendo aporte, así que gracias y mucho éxito en la gestión y cuenta siempre con nosotros acá y Pablo Amanza está también ayudando acá detrás en los controles. Eso. Así que saludo a todos y veo conspicuos personas que se están conectando ahí, Alejandro Olivares y obviamente a todos. Así que saludos y que les vaya muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Hugo, que estés bien. Chao, chao. Cristian, también sabemos que nos deja en este primer bloque, ya vamos a dar la bienvenida a quien se une a esta conversación. Muchísimas gracias también a ti por haberte dado el espacio. Y yo te escuchaba hoy día en la mañana y dije, no, es que tiene que estar en conversaciones desastrosas. No, gracias Paulina por la invitación. Y a mí que me gustan los temas de comunicación política, siempre uno aprende de todo proceso, creo que son aprendizajes y para mí es bien, aunque parezca ridículo, pero para mí es bien impactante ver cómo de pronto ciertas narrativas se instalan con tanta fuerza y después cambian radicalmente. Y haber sido testigo de cómo de pronto una mayoría de la sociedad sintió que la Constitución era el dispositivo central para producir los cambios en el país y haber generado un consenso tan grande en torno a la importancia de cambiar la Constitución y que a la vuelta de la esquina, en un segundo proceso, la gente haya sentido, la misma sociedad haya sentido mayoritariamente que la Constitución no arreglaba ninguno de los problemas que tiene el país, es bien notable en términos de comunicación política y de subjetividades sociales. Y no es que la gente haya tenido razón antes ni que haya tenido y que no la haya tenido ahora. Yo creo que finalmente todas estas cosas tienen mucho que ver con lo que conversamos sobre la confianza institucional y con la capacidad de respuesta del mundo político sobre las expectativas que se van generando en determinados momentos. La gente no es que deje de creer, sino que se decepciona. No es que deje de confiar, sino que se frustra y finalmente abandona la credibilidad en ciertas instituciones. Y por lo tanto, esto no es un problema irresoluble, pero sí es un problema o un desafío tremendo y que requiere retejer la discusión política y buscar tender puentes, porque de lo contrario vamos a seguir en la fragmentación y eso solo trae populismo, para decirlo en corto. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias al equipo. Gracias a ti. Gracias, Cristian. Bueno, veo que está conectado ya también el doctor Alejandro Olivares de la Universidad Mayor, politólogo, persona que se ha dedicado también al estudio de ejecutivo y gabinete. Y quería conversar, Alejandro, colocando la pelota contra el piso precisamente por el posible cambio de gabinete. ¿Qué crees tú, dado el escenario de ayer? ¿Cuáles son las opciones y por qué el presidente debiera, en el fondo, desarrollar o implementar este cambio durante su gobierno? ¿Qué cosa ganaría el presidente será en términos de aprobación, de hacer funcionar el equipo? ¿Cómo lo ves? Y muchas gracias por conectarte. Hola Christopher, Paulina, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Disculpen no haber podido participar en el primer bloque, pero bueno, aquí estamos para conversar. Bueno, yendo directo a la pregunta de Christopher, yo creo que voy a ir un poco a contrapelo de lo que algunos y algunas han opinado en estos días. Yo
si tuviera que asesorar al presidente o a alguien del entorno, yo no recomendaría un cambio de gabinete en este momento. ¿Qué soluciona un cambio de gabinete? ¿O para qué un cambio de gabinete? ¿Cuál es el sentido de un cambio de gabinete? Uno podría decir, ya mire, si hubiese ganado la opción a favor, a prueba, ya no sé cómo se llamaba, eh, claro, ahí efectivamente tenía el gobierno se golpeaba un poquito más, tenía muchos problemas y por lo tanto para enfrentar la nueva etapa podría haber sido necesario un cambio de gabinete relativamente rápido. En estos momentos que se está cerrando el año legislativo, queda un mes y algo, cortado por fiestas de fin de año, en este momento en que el receso legislativo en febrero está a la vuelta, eh, cambiar el equipo legislativo, cambiar el equipo ejecutivo, perdón, no creo que tenga mucho sentido. Sí, efectivamente, quizá habría que hacer un ajuste pensando en lo que queda de gobierno en marzo del próximo año, pero ya un ajuste con bastante más calma en el cual el gobierno puede trazar mejor sus objetivos. ¿Para qué necesitamos un nuevo gabinete? Bueno, quizás para enfrentar de manera política la elección de locales que vienen en octubre, para desarrollar una agenda legislativa. Pero todo eso, creo que el gobierno necesita algo de calma, bajar un cambio, y el no haber perdido su opción le da esa posibilidad de bajar un poquito el cambio, de mantener este equipo por lo menos hasta marzo y hacer el cambio de gabinete con un poco más de proyección estratégica de los próximos 2 años. Perdón, una corta pregunta muy cortita, Paulina, si me deja, que en el caso, una de las cosas que presionaban la semana pasada era el tema del ministro Carlos Montes. Entonces, quizás ahora, basándome en lo que dices tú, Alejandro, bueno, se viene Navidad, la gente anda en modo Navidad, anda cerrando el año, jugando al amigo secreto, no sé. Quizás por ahí va a aprovechar un poco la pausa que dieron los resultados de ayer para postergar y pensar mejor el cambio de gabinete. Yo soy de esa tesis, básicamente. Dicho así en buenas palabras del profesor Christopher, efectivamente, la pausa que le va a dar este resultado, un poco de tranquilidad, puede ser que es mejor pensar algunas cosas. Ahora, en el caso del ministro Montes puede ser el más apremiante, pero en realidad el ministro Montes es un político con bastante trayectoria. Él lo rodea después de haber sido in- acusado de que tenía la información. Él mostró el oficio que recibió y efectivamente de ese oficio poco se hacía notar que viene irregularidades. Entonces tiene todavía bastantes herramientas y yo esperaría. Es la verdad. Paulina. Sí, estamos también, estoy tratando de mandar, ahí sí, porque tenemos también un nuevo invitado, pero antes de eso quiero despedir a mi co-anfitrión, a quien tuvo la idea de organizar estas conversaciones desastrosas, que es mi querido colega, amigo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales acá de la UDECONCE, Christopher Martínez, quien tiene que abandonarnos ahora si es que yo me quedo con Jano Olivares y con el nuevo invitado que voy a presentar ahora. Así que gracias, Christopher, y yo creo que vamos a tener que seguir analizando lo que se viene para nuestro Chile, ¿no? Sí, no, muchas gracias, Paulina, por haber armado esto y bueno, a todas las personas que participaron y que nos están escuchando. Así que no, hay hartas cosas. Yo creo que hay una suerte de cansancio, como decía Tania, y que quizás nos va a tomar un par de semanas sentarnos a ver los resultados, sentarnos a ver la implicancia en mayor detalle para sacar conclusiones. Y ahora quizás estamos todos en un modo fin de año, entonces, e incluso cansancio desde el punto de vista académico respecto a lo que ha sido todo este proceso. Así que, Paulina, cuenta conmigo y muchas gracias por haberme acogido en este espacio hoy día. No, muchísimas gracias a ti. Además que tenemos, recupera mucha energía porque el 2024 se viene con todo, Christopher. Sí. Ya, cariño. Adiós, Nos vemos. gracias. Chao, chao. Bueno, y ahora voy a presentar a quien va a seguir la conversación junto con Alejandro Olivares. Quiero presentar a otra persona que también es hoy día, así como decíamos de Cristian Valdivieso, otra persona que es importante el día de hoy.
estoy hablando de Carlos Correa, ingeniero civil industrial, consultor, profesor universitario y quien además estuvo a cargo de la campaña del En Contra. Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar un poco de lo que fue la campaña y, en primer lugar, preguntarte por tus sentimientos el día de hoy. Te escuchamos, estás muteado. Carlos, parece que te falta... ¿Estás muteado? Está muteado, Rey de Negras. Pero Rey de Negras, por favor, hoy día es el día que queremos que nos hables. A ver, le voy a... Siempre queremos escuchar a Rey de Negras, pero hoy día más que nunca. Más que nunca. Le voy a WhatsAppear. Pero claro, es importante tener esta lógica de insider para poder conversar más algunas cosas más específicas. Cómo fue, cómo se sintió, para ver cómo viene también. Es que eso es lo que queremos. Porque queremos saber, así es que a ver, le voy a mandar. Jano, mientras tanto, quiero preguntarte por tus sentimientos también, porque mucho de esto es de sentimiento, de emociones. Incluso yo he hablado varias veces de las emociones. Hay un libro que lo recomiendo y se lo recomendé a Cristian Valdivieso, de hecho, que se llama Las emociones contra la democracia, que es un libro a raíz del populismo, que es algo que nos hemos dedicado a un grupo de académicos últimamente, y de cómo estas emociones también están influyendo en el voto político. Hay esta autora, que es una autora franco-israelí, que en el fondo analiza el gobierno de Netanyahu dentro del populismo y dice que hay 4 sentimientos que están hoy día, emociones que están hoy día primando justamente al momento de votar. Ella habla del miedo y eso... Ahora te escuchamos perfecto, Ya, ok, Carlos. vale. ahí está don Carlos. Y voy a amarrar la pregunta, porque te había preguntado justamente por tus sentimientos y estaba hablando un poco de algo que nosotros hemos conversado los dos, de este libro de la escritora franco-israelí que habla a raíz de Netanyahu, pero dice que las emociones cómo influyen finalmente en el voto político. Y ella habla de 4 emociones, del miedo, del asco, del resentimiento y del amor a la patria. ¿Cómo influyen al momento de votar? Entonces, mi pregunta es, para ti, que algo también quiero que Jano después nos diga, primero, ¿cuál es tu sensación el día después? Porque ya he mencionado que estuviste a cargo de la campaña del En Contra. Y segundo, bueno, el making of, ¿cómo fue esta campaña y cómo también los sentimientos de las personas, sobre todo en un ambiente de, ya lo dijimos, de cansancio, de fatiga, de mucha rabia, cómo también eso juega al momento de idear una estrategia política, en este caso para un plebiscito? Ya, hola, ¿cómo están? Oye, primera cosa, siempre es bueno, bueno decir las cosas como son. La campaña tenía 2 coordinadores, que yo no era ninguno de los 2, era Ricardo Solari y Camila Miranda. Yo tenía un rol más bien en la parte de comunicaciones y prensa. Sí, efectivamente estaba a cargo de esa parte, pero también la campaña trabajaron hartas personas y los jefes eran Solari y Camila Miranda, no yo, así que también un poco no ¿cómo se llama? Atribuirme cosas que son más propios, son méritos de otras personas. Esa es como primera cosa, pero sí, efectivamente estuve ahí. Mira, a ver, la primera cosa importante, alguien me decía alguien que votó en contra, me decía que el sentimiento que tenía no era de victoria ni nada, sino que era como que se le hubiese perdido el celular y de repente lo encontró. O sea, qué alivio. Ese es el sentimiento más importante y yo creo que toda la gente que me ha escrito harta gente, yo estoy muy agradecido de todo el cariño de un montón de gente que me ha escrito agradecida, y todas las sensaciones, oye, qué alivio, menos mal que nos libramos de este texto. Gente que no necesariamente gente de izquierda, el voto en contra fue un voto bastante transversal, y agradecido por el esfuerzo y que yo transmitiera también a toda la gente que trabajó ahí en el comando, que agradeciera el esfuerzo que se hizo
porque ganara la en contra, que no fue poco, que fue bien fuerte. No se ganó porque sí, o sea, esta campaña estaba dada para que ganara la favor. Incluso Gonzalo Müller dijo hoy en alguna parte que le faltó tiempo, por tanto, nosotros, parte de nuestra pega, y en eso tiene razón, yo creo que siempre dije en la interna que esto era como la liebre y la tortuga, ellos eran la liebre, nosotros la tortuga, y lo que había que hacer era ganar tiempo, no perder tiempo. Y nosotros, la estrategia fue en ese sentido. Esa es como línea general, y yo creo que la sensación que tienen mucha gente que me ha escrito es de alivio, principalmente. No ha sido, hoy les ganamos a la derecha, no hay un revanchismo, no hay una como una especie de euforia ideológica, ni mucho menos, sino de alivio. Por eso tampoco la gente celebró tanto, se alegró, se tranquilizó, porque nuevamente se te perdió el celular y lo encontraste. Ese creo que es el tema. En el caso particular mío, mi sentimiento en particular que tengo ahora estoy como medio como todavía procesando las emociones, no las he procesado bien. He tenido bastante trabajo propio de mi oficina, de mi pega, y he estado más bien todo el día hoy, más bien concentrado en eso. Sí, obviamente contestando el teléfono, el celular, a la cantidad de gente que me ha llamado, que es increíble. Yo estoy demasiado agradecido y como diciendo, bueno, o sea, no sé si soy merecedor de tanto honor, de tanta gente que, incluso adversarios también me han escrito, gente que estaba en el otro comando diciendo, oye, lo hicieron bien. Y bueno, entiendo que es parte de un esfuerzo colectivo. Yo no me siento así como el creador de una victoria, sino participante de un grupo que efectivamente sí decidimos dar una campaña fuerte, una campaña decidida, pragmática, para evitar que Chile quedara bajo un texto que habría sido bien fatal. Yo estoy convencido, eso habría sido un desastre como país. Y además de eso, no habría cerrado el tema. De hecho, la mejor manera de cerrar el tema es como ocurrió, que ganaran en contra. Si se ganó a favor, el tema habría seguido abierto. Primero, porque habría ganado por poco, y segundo, porque el gobierno tendría que haber enviado más de 30 leyes. Y algunas de esas de estilo incierto. Y además el texto, probablemente, Paulina, tú esto lo has visto mejor que yo, tenía un montón de errores técnicos y tenía cosas increíbles que se les pasaron. Eso, como primera sensación. Gracias, Carlos. Jano, un poco también hablando de esto, de esta sensación de alivio. ¿Hay alguien que pueda realmente celebrar hoy día? Yo reconozco, y así lo dije, y Carlos lo sabe, yo voté en contra, pero yo no tengo nada que celebrar hoy día. Creo que nos farreamos la gran oportunidad de haber modificado la Constitución. Personalmente creo que la gran farra la tuvimos el año pasado, y lo de ahora, bueno, sencillamente, para mí personalmente no por ningún motivo representaba lo que yo quería para Chile. Por lo tanto, sin duda, y así lo manifesté públicamente, estaba por el en contra. Pero sí estuve de acuerdo, tal como en el primer bloque lo hablamos, el día 20 de octubre del 2020 yo estaba de acuerdo por modificar este texto constitucional. Por lo tanto, yo siento un fracaso también y no tengo nada que celebrar. ¿Qué piensas tú de esta sensación de alivio? ¿Hay alguien que pueda celebrar realmente hoy día? Aparte de los de la campaña, y por eso las felicitaciones también a Carlos y al CERVEL, a Criteria y a la Academ, ¿y alguien más podrá celebrar realmente? Bueno, en abstracto puede celebrar la democracia electoral, o sea, la democracia, las instituciones de la democracia electoral. Funciona, canaliza opiniones y tenemos una democracia desde el punto de vista liberal, electoral, sana, que más allá de las interpretaciones que tengamos, 2 veces le dice que no a textos opuestos, textos que en realidad tenían cosas bastante negativas ambos, que los dos no eran buenos textos. Entonces, claro, la democracia como tal, aunque parezca un contrasentido en un primer momento, puede celebrar, porque es una forma de que se está consolidando, o que por lo menos se muestra así, creo yo, como consolidada como una forma de solucionar algunas disputas y de zanjar algunos temas.
Del resto, si Jaime Guzmán estuviera vivo, él estaría celebrando, y el espíritu y el legado de Jaime Guzmán están celebrando de alguna u otra forma, creo yo. Pero salvo eso, y que ninguna de las dos al fondo de tu pregunta, Paulina, nadie puede celebrar. Porque esto fue esto no fue el óptimo que nadie quería. Esto no fue bueno para los republicanos, porque perdieron, aun cuando ganan, porque se mantiene una constitución que les gusta, que es la constitución del 80, pero tuvieron su primera derrota electoral. La figura de Kast, que venía solo creciendo, solo con victorias electorales, su primera campaña presidencial, solo, sin apoyo, compitiendo contra el mejor Piñera, saca un caudal de votos increíble. En la segunda elección llega a segunda vuelta, los republicanos solo crecen y crecen y pierden ayer. Entonces no tienen mucho que celebrar. El gobierno no tiene mucho que celebrar, porque en realidad el, el gobierno, al igual que muchos de nosotros, queríamos un cambio constitucional, y el que fracasara en dos instancias tampoco le da motivo para celebrar. Podría estar aliviado porque efectivamente no va a tener la constitución de Kast, no va a tener que colocar 30 leyes o 40 leyes o 50 leyes para arreglar algunos de los problemas, artículos repetidos y demás. Por lo tanto, muy en concreto, nadie tendría que estar celebrando desde el sistema político. Todos tendrían que estar en este momento tomando nota para tratar de entender efectivamente qué pasa con la ciudadanía. Y si hay alguien que podría celebrar, son las instituciones de la democracia, que efectivamente creo yo que este puede ser un buen paso para decir, oiga, mire, podemos resolver nuestros conflictos, podemos resolver nuestras diferencias de opinión con las instituciones de la democracia electoral. Y en ese sentido, Carlos, ¿qué aprendizaje, tú que estuviste ahí de lleno en lo que significó la campaña y todo este proceso de esta última parte del plebiscito, ¿qué podríamos sacar como lecciones, aprendizajes que en realidad nos lleven al fin último que tiene el Estado, que es el bienestar de los ciudadanos? ¿Cuál sería tu reflexión con lo vivido estos días y en particular con lo que dijo la ciudadanía ayer en las urnas? O sea, a ver, hay varias cosas que son llamativas y contradictorias con algunos pronósticos que se hicieron, o por ejemplo respecto a la participación. Participaron más gente, los votos válidos son más o menos parecidos a los que fueron los votos válidos en el plebiscito del 22, pese a que se decía que esto no iba a pasar y que la mayoría de la gente no iba a ir, que iba a haber mucha más inasistencia, que iba a haber más abstención y que se iban a disparar los votos nulos y blancos. La asistencia fue más o menos parecida, fue casi 85 versus un poquito más de 86 en la del plebiscito del 22. Los votos nulos efectivamente crecieron, pero tampoco crecieron tanto. Están dentro de los márgenes normales de una elección, y por tanto la gente sí se informó, a lo mejor no se leyó todo el texto, pero sí se informó, se escuchó la noticia y votó y opinó. Esa es la primera cosa, y por tanto no hay que tender a menospreciar, como hicieron varios analistas y políticos, la voz del pueblo, que decía, mira, no, la gente no está interesada, le da lo mismo, quieren otra cosa, todo lo demás. Se estaba votando algo que era trascendental en la vida de las personas, y la gente así lo hizo. Tanto los que votaron en contra como los que votaron a favor. Y de hecho, yo me acuerdo, estaba viendo los resultados, y en mesas, yo fui a buscar mi archivo antiguo, en mesas donde ganó el rechazo, ganó el en contra. O sea, no hay un corte, aquella vez no lo hubo, y esta vez tampoco, un corte ideológico de la gente que votó rechazo en ese momento y que votó en contra ahora. No es que en ese momento era derecha y ahora se volvió izquierda, sino que básicamente la ciudadanía tomó decisión en función de opiniones que se formó. Esa es la primera cosa. Y ese creo que va a ser la máxima para las municipales y similares. La gente va a tender a votar por un candidato u otro, o en contra de un candidato, según razones que son muy prácticas y muy alejadas de lo que normalmente la discusión política, que a veces está muy polarizada, tiene. Y las cosas concretas son, me afecta mi vida cotidiana,
me echa a perder mi entorno, me mejora la vida, hace cosas bien para mí. Esa es la manera como la gente va a votar, respondiendo preguntas concretas sobre su propia vida y no entrar en estas disquisiciones ideológicas que tienen muchas veces los partidos políticos y que también uno lee en los diarios y tienen muchos analistas. Eso es importante para las elecciones que vienen, que creo que ahora se van a poner muy entretenidas, si fuera a pensar en una como elección de la gente. Bueno, de hecho, un dato, aquí en la región del Biobío, en el plebiscito anterior, ganó el rechazo tan ampliamente que fue superior a la media que tuvo en el país. O sea, nosotros tuvimos sobre lo que fue finalmente el resultado. Y ayer, aquí mismo en la región del Biobío, ganó el en contra. Entonces, lo que tú señalabas, yo te lo puedo reafirmar con la región del Biobío, en que efectivamente no se dio exactamente, pues si no habría ganado el apruebo ampliamente y no, aquí ganó el en contra. Entonces, eso ya nos está indicando lo que tú estás señalando, que la gente no es una votación, y eso le paso también inmediatamente la palabra a Jano Olivares. ¿Cuánto la gente, tal como lo señala Carlos, está como, no sé si decir, no, la palabra correcta no es despolitizada, porque creo que incluso estamos más politizados que antes, estamos más preocupados de los asuntos públicos de la república que antes, pero ya no estamos votando necesariamente derecha, izquierda, centro, como se hacía en el pasado. Y a mí me da la impresión, y esto lo vengo repitiendo hace un tiempo, en que los partidos políticos, en especial, no están sabiendo leer al electorado, que lo están mirando con el espejo retrovisor en una lógica derecha, izquierda, centro, y esto no solo en Chile, lo he visto también en otros países, cuando en realidad, tal como dice Carlos, bueno, la gente está votando por otros sentimientos, por otras emociones, por otras necesidades, y que los partidos políticos no están leyendo, están en una burbuja, desconectados. ¿Realmente les llegará un mensaje ahora que vamos a tener 4 o 5 elecciones en el 2024? Esa es mi pregunta para ti, Jano. Compleja la pregunta, Paulina. No creo que haya una respuesta en una sola dirección. A ver, los partidos políticos, el sistema político chileno está, y esto no descubro la rueda ni invento el fuego, está en un proceso de mutación, de transformación, de cambio. Tenemos una gran cantidad de partidos, lo cual no necesariamente es malo. Tenemos una gran cantidad de expresiones, de diferencias programáticas, pragmáticas, ideológicas, de visiones del país. Estamos en un momento de ajuste, y los momentos de ajuste son difíciles para el sistema político, porque los partidos que vienen de antes, los partidos más viejos, los partidos que están destinados a desaparecer por diferentes motivos, obviamente son muy duros, son muy resistentes, tienen una alta durabilidad, les cuesta dejar el juego político y colocan sus condiciones y entran en el juego y ahí están. Y eso hace que de repente uno pareciera que no están leyendo bien al ciudadano, porque más bien están tratando de asegurar cierto nicho muy particular, no sé, pensando por ejemplo en el Partido Radical o en ex dirigentes del Partido Radical, para colocar un ejemplo concreto. Entonces, claro, al estar en una etapa de transformación de nuestro sistema de partidos, hay actores nuevos, hay actores antiguos que se resisten a morir como debe ser, y hay una pugna que hace que pareciera que no están entendiendo al electorado. Eso es como un primer elemento. Un segundo elemento es que efectivamente con la reintroducción del voto obligatorio, cosa que nunca debió haber salido, tenemos un nuevo votante que estamos recién aprendiendo a calibrar, que no sabemos cómo se comporta, porque es un votante que no necesariamente había votado antes, sino que es un votante que está haciendo sus primeras armas en estas elecciones, y que por lo tanto es
para todos los que hacen análisis, o para la gran mayoría de la gente que hace análisis, incluso los partidos políticos, es impredecible. Eh, Porque primero se dijo, no, es un votante de derecha, mírenla cómo creció, pero después, no, parece que es un votante que también está disponible para otras cosas, es un votante que no escucha, es un votante que escucha. Lo cierto es que no sabemos aún cómo se comporta este votante y estamos aprendiendo. Y mientras no tengamos claro cómo se comporta el votante, las estrategias para llegar al votante van a ser muy difíciles, en concreto. Entonces tenemos un sistema de partidos, un sistema político que está en transformación, en cambio, y un conjunto de votantes, de electores, que aún no tenemos plena certeza de cómo se comporta, de cómo toma sus decisiones, de qué factores pondera. Entonces, sigue habiendo ahí una desconexión que hace difícil el poder tener un match entre ambas partes, y mientras no logremos que se ordene el sistema de partidos y que logremos entender bien cuáles son las necesidades, la forma de raciocinio, la forma de tomar decisiones del nuevo elector, hace que esto parezca muy desordenado. Y siguiendo ese hilo, Carlos, y del análisis de los datos, que es tu especialidad, lo sé, ¿qué podríamos sacar como primeras conclusiones? He escuchado que las mujeres y los jóvenes fueron el principal cerco para fundamentalmente la ultraderecha, lo que si comparamos con otros países es exactamente lo mismo que ha ocurrido, en que mujeres y jóvenes finalmente no han votado por ese sector, pero al mismo tiempo esto trae, tal como dice Jano, que es un elector nuevo, muchos de ellos, los jóvenes por cierto, muchas mujeres que no iban a votar, pero ahora están obligadas a votar y por lo tanto tienen que optar. ¿Cómo esto desde el punto de vista de las comunicaciones también se maneja? Porque sobre todo los jóvenes tienen otro lenguaje, tienen otras formas de informarse, no son los medios tradicionales, y eso también como en una campaña tú lo tienes que ir aquilatando para lograr la atención y captar ese voto. Sabemos que, por ejemplo, José Antonio Kast lleva mucho tiempo utilizando las redes sociales, desde TikTok a todas. ¿Y cómo se hace eso al momento de establecer una estrategia de campaña? Mira, yo creo que, a ver, se ha tendido muchas veces a sobrevalorar las redes sociales y dejar de lado los medios tradicionales. Y por otro lado, también en viceversa, hay gente que también son media boomer con el tema de las redes sociales. Esto funciona para las campañas. Yo estoy escribiendo una especie de mini resumen de lo que pasó en la campaña para ponerlo en mi LinkedIn y similares. Porque esto que voy a decir funciona no solo para las campañas, sino en general para cualquier estrategia comunicacional, ya sea el gobierno, o de repente un privado, o de una institución, del que sea, que normalmente es el espacio donde trabajo yo profesionalmente, y también donde hago academia. La comunicación, en términos de táctica, tiene que tener una lógica de 360 grados, o sea, incluir redes sociales, tener un mix adecuado, pero también tener medios más tradicionales, como la televisión, o medios también intermedios, como los portales digitales, o también, por ejemplo, espacios de conversación como este o similares que efectivamente son muy exitosos y que van al sector público, y no casarse con solo un tema. Tener una buena campaña en redes sociales, por ejemplo en Twitter o en Instagram y similares, tienen la dificultad que por el tipo de algoritmo que tienen pueden caer en riesgo de sesgo de autoconfirmación, que finalmente terminan leyéndose a sí mismos, y eso ha pasado mucho, ha pasado en Chile, ha pasado varias veces, y por tanto más bien tiene que ser como, voy a ocupar un término, yo me formé en diferencia de todos ustedes que tienen la ventaja que se formó en las ciencias sociales, yo me formé, mi formación académica está más ligada a la gestión empresarial, es como un marketing mix en la cual uno tiene que efectivamente tener en cuenta cuáles son las audiencias, cómo construye mensajes diferenciados para cada audiencia, y además de eso ir a hacer la estrategia pensando en redes sociales, pero también en televisión y también en radio y también en las conversaciones más tradicionales, o incluso buscar otros espacios, el WhatsApp y similares, también, y este tipo de conversaciones para contar cosas. Y en ese sentido, como las conversaciones son mucho más fragmentadas y mucho más rápidas y tienen todas estas distorsiones de sesgo que podemos hablar ahora de eso, también es importante los mensajes que transmitamos. Los mensajes tienen que ser mucho más efectivos, tienen que ser mucho más directos y más centrados en el objetivo que uno está buscando. Nosotros en la campaña del
del en contra trabajamos un solo mensaje, el texto es malo, punto. Y ellos en particular se dieron cuenta con 3 o 4 mensajes. El que se jodan al final terminó siendo un trabalengua, que nadie entendió, se joda quién y cómo es la cuestión, si el gobierno está a favor, estoy en contra. La gente se enredó. Nuestros mensajes eran simples, el texto es malo por 3 o 4 cosas, porque le jode la vida a los municipios, porque retrocede los derechos de las mujeres, porque tiene un mal diseño del sistema político, porque divide al país, y porque está en contra de sus intereses. El tema de apostar a mensajes simples, emotivos, reproducibles, escalables, que es algo que viene del mundo empresarial, cada vez más está en la comunicación política y cada vez más tiene que ser tomado como práctica. Esa es mi sensación. Y en eso, Alejandro, justamente en el tema del mensaje, yo lo decía, no sé si en este bloque o en el anterior, que sobre todo cuando se trata de un plebiscito, y más aún cuando la respuesta es binaria, es sí o no, en contra, a favor, apruebo o rechazo, en primer lugar la pregunta que se formula debe ser muy clara y al mismo tiempo la respuesta debe ser muy clara. Me da la impresión, y aquí con lo que señala Carlos me lo confirma, que uno hasta se enredaba. Yo misma me enredo entre el a favor, el en contra, el rechazo, y justamente fue difícil, ¿crees tú, por ejemplo, para la campaña del apruebo, que se hayan casado con esta idea, incluso al final de la campaña, de plebiscitar el gobierno de Gabriel Boric, cosa que no era la pregunta, y el haber planteado, bueno, si Boric está en contra, entonces vota apruebo. Pero eso es como contraintuitivo al momento de una persona que dice, sí, yo estoy en contra del gobierno de Boric, entonces voto en contra en la papeleta. ¿Crees que eso también influye al momento de tomar una decisión, sobre todo para los indecisos? E insisto, en los plebiscitos, por ejemplo en el Brexit, que tenía que ser aprobada la pregunta por el Parlamento británico, la primera pregunta que se sometió, el Parlamento británico la rechazó por poco clara. Fue en una segunda pregunta donde ya quedaba claro si es que querían seguir perteneciendo a la Unión Europea o no, salir o quedarse. Entonces, eso también juega dentro de esta comunicación política, ¿no? Yo creo que sí, y un poco lo que decía Carlos recién, quizás ante una pregunta o una forma compleja, la simpleza del mensaje ayuda a entenderlo, y en ese sentido, no porque esté Carlos aquí, sino que lo hemos conversado con otras personas en otros espacios, la campaña del En Contra logró efectivamente transmitir un par de mensajes y ser bien claro en eso, cosa que no logró la campaña del a favor. O sea, efectivamente se complicó con diferentes cosas, el que se jodan y otros tantos. Y ahora, también es interesante porque ellos parten de un supuesto que no es menor. Ellos asumieron, los republicanos particularmente asumieron, que su llegada al Consejo era un castigo al gobierno. Y desde el Consejo, a muchos de nosotros nos tocó ir a diferentes sesiones o a exponer o apoyar a algunos consejeros. Ellos manifestaban esto desde el principio, desde cuando estaban en sesiones, como algo en contra del gobierno, porque pensaban que un gobierno con baja popularidad, apoyando esta hipótesis de que nosotros venimos a castigar al gobierno, iban a ganar sin hacer mucho. Y eso, efectivamente, yo creo que es un error, porque es caer en un juego que es completamente equivocado, porque es desviar la atención. Si el texto hubiese sido bueno, no hubiese sido necesario aludir al gobierno para poder hacer una campaña. Al contrario, yo creo que esto puede significar en el mediano plazo o incluso en el corto plazo que el gobierno pueda verse fortalecido y pueda tomar este juego y hacerlo al revés. O sea, bueno, ¿no eran ustedes los que decían que la gente que estaba en mi contra votaba de cierta forma? Bueno, eso quiere decir que
hay mucha gente que está conmigo, haciendo el mismo juego que hicieron los republicanos. Entonces, fue un error al no simplificar, uno, y un error al traer al juego a un adversario que no podía intervenir y al mismo tiempo que si es que ellos perdían, como pasó, ese adversario podría tomar fuerza, que en este caso el adversario era el presidente Boric. Sí, y en eso, Carlos, las últimas preguntas, porque vamos a ir cerrando, llevamos 1 hora y media de conversación, han pasado por aquí muchos analistas, además de distintas áreas, que un poco era la idea que teníamos con Christopher, no solamente invitar abogados, que lata, eh, o solamente invitar a cientistas políticos, un poco justamente un análisis mucho más amplio. Y en ese sentido, Carlos, eh, ¿qué crees tú que se viene ahora? Eh, Jano ya nos decía que no es partidario un cambio de gabinete. Desde tu punto de vista, ¿cuáles deberían ser los próximos pasos? Por un lado, del gobierno, por otro lado, del oficialismo y por otro lado, de la oposición. Ya la ciudadanía habló, la ciudadanía creo que de alguna manera lo dejó reflejado, primero en que quería un cambio constitucional, pero que no quería eh, extremos, maximalismos, causas que no representan a todos, ni de la izquierda ni de la derecha, y por lo tanto dejaron un camino ahí, como decíamos, abierto, sin tener claro hacia dónde va, pero un camino abierto y ya sabiendo lo que no queremos. O sea, Chile sabe lo que no quiere. No sé si tenemos claro lo que queremos. Gran pregunta. ¿Qué crees tú que se viene ahora en esto? Gobierno, oposición, oficialismo. Quedan 2 años, recordemos, y bastante, y ya de lleno entrando a campañas políticas que se viene el 2024 y muy pronto ya entrando en la carrera a la próxima presidencial. A ver, muy breve. La primera cosa, el gobierno tiene tarea. El presidente lo dijo ayer. La principal tarea que tiene es también mejorar el delivery de las políticas públicas, específicamente en seguridad, en desarrollo económico. Hoy viene una entrevista muy buena a Rodrigo Wagner, un economista que nadie puede calificar como un economista de derecha, en la cual dice que la confianza empresarial no se va a recuperar porque se cerró el proceso, sino que el gran principal problema de la confianza empresarial es que Chile tiene serios problemas para ejecutar proyectos de inversión. Y no es solo la variable ambiental, no, está fuera de toda duda de que efectivamente la inversión tiene que tener un estándar ambiental muy superior al que tenía antes. Ocurre acá, ocurre en la OECD, ocurre en todas partes, salvo en China, sino también de que efectivamente la permisología y las incertezas asociadas a los temas de los grandes proyectos de inversión hace que sea más lento. Y muchas veces eso tiene que ver no con más que sean ambientalistas, sino que son simplemente más ineptos. Eso es un hecho real. Y en seguridad ciudadana también lo mismo. O sea, también hay deficiencia, hay temas por hacer en las delegaciones presidenciales. No todas tienen el mismo estándar que el Ministerio del Interior quiere poner. Y por tanto el delivery es importante. Y la otra cosa es insistir en buscar acuerdos para reforma. Y reforma en temas, no hay que buscar una agenda muy amplia, sino en reformas efectivamente en temas que son importantes para la gente. Pensiones, sin duda, la solución al tema de las ISAPRE. Tenemos una crisis de aporte que tiene que solucionarse rápido y que hay que dejar de ser ideologizado el tema y buscar aplicar el principio de Deng Xiaoping, de buscar el gato que caza ratones independiente del color. Y también en otras tomas que eso tienen que ver con políticas públicas. Y el gobierno tenía un tercer periodo mucho más pragmático. Yo lo llamaría el periodo de la pelota en el piso, ocupando una expresión que con el presidente, que me pareció adecuada. En el caso de la oposición, yo creo que van a seguir en la lógica obstruccionista y les va a ir mal. La gente no quiere... Ya criticar al gobierno ya no da. O sea, tú tienes que proponer cosas, si no la gente no va a votar por ti. Y en las municipales pueden tener una sorpresa si la oposición insiste en la lógica obstruccionista. Yo creo que normalmente creo que más bien tienen que desembarazarse de los republicanos, Luis Silva y todo ese grupo ultramontano, y centrarse a hacer oposición donde tienen que ser oposición y donde puedan llegar a acuerdo. No es decir a todo no, sino tienen que ser también tener un poco de pragmatismo, si no la gente no va a votar por ello. No es el obstruccionismo a como dé lugar, no es un buen negocio ya no es un buen negocio.
Eso es el tema. Y en el caso de los partidos oficialistas, mira, una de las cosas buenas que pasaron en esta campaña intensa y compleja es que hubo una unidad de propósito. Y cuando hay unidad de propósito, también se establece confianza. Los equipos que trabajamos juntos, que éramos todos distintos, a veces muy distintos, logramos un objetivo. Mantuvimos una disciplina. Fue una campaña muy disciplinada. Tú no veías en la prensa así, nadie, filtración, la típica cuestión que decía el asesor estrella que llegó, que va a arreglar esto, como ni filtraciones así, ni guerrilla de filtraciones, sino veía a todos los voceros y voceras hablando lo mismo. Tú veías a Pancho Vidal hablando lo mismo que Carol Leitao, lo mismo que Gabriel Osorio, lo mismo que Domingo Lovera, lo mismo que la Antonia Rivas. Fuimos 3 veces haciendo ejercicio y las 3 veces ganamos con 6 personas distintas. Y le ganamos, incluso le ganamos a la Evelyn Matei, y es porque efectivamente se mantuvo una unidad de propósito y una disciplina táctica enorme. Y si se pudo hacer en la campaña, que era difícil, y que teníamos, obviamente, nos miramos con antes de esto, algunas desconfianzas, teníamos opiniones distintas respecto a la convención, el gobierno puede hacerlo. Ese para mí es la lectura. Así que eso quería. Yo me tengo que ir, estimados, porque me tengo que ir, ¿ya? Muchas gracias, Carlos. De verdad, un abrazo grande y felicitaciones de nuevo. Gracias a usted, gracias, Jano, gracias Gran a todos trabajo. los que están ahí. Qué gusto estar acá, Paulina. No, Espero que me gracias a invite ti. otras veces. Cuídate, chao. Chao. Chao, chao. Y Jano, una última reflexión para cerrar ya estas primeras conversaciones desastrosas en versión, no sé si se llamará ahora X-Space, pero a mí me gusta más, yo no voy a abandonar el Twitter Space. Una última reflexión de lo que significó el resultado ayer y lo que fue la jornada plebiscitaria. Yo creo que fue una jornada que al fin y al cabo voy a volver sobre un tema que ya dije, que ratifica o que nos coloca la democracia como la democracia electoral como un mecanismo eventual de resolución de conflictos, de escuchar la voz de la ciudadanía, y eso siempre es bueno y es positivo. Es una primera reflexión. Una segunda, se la voy a robar un poco lo que decía recién Carlos, el Rey de Negras, que efectivamente quizás esto puede ser bastante bueno para los partidos del gobierno, para los partidos de las coaliciones oficialistas, porque puede ser un momento refundante o fundante, no sé cómo lo queramos ver. Les da una mística, les da una suerte de épica de no perdimos. Yo sé que puede sonar muy poco, pero al no perder les da un sentido de unidad que podrían proyectarlo a futuro. Con unidad pueden. O sea, ese sería el mensaje y eso es muy bueno para ellos. Lo tercero es que en clave política electoral también es que los republicanos perdieron su primera elección importante y eso da cuenta de que a lo mejor no son la gran máquina electoral que muchos pensábamos que eran y que le da una esperanza a la UDI y a otros partidos para seguir avanzando o mantenerse en el sistema político. Pero para eso, efectivamente, tienen que tomar una decisión. Si la decisión es seguir con el Partido Republicano o no, va a depender. Si siguen con este escenario, el Partido Republicano va a seguir avanzando. Si logran ponerse a un lado y decir, ojo, paremos esto, a lo mejor pueden seguir sobreviviendo. Y por último, no es que menospreciar a la ciudadanía, yo creo que ese es el gran mensaje que deja todo esto. La ciudadanía, aunque parezca apática, aunque parezca que no está ni ahí, valga lo coloquial, que no está pescando, al parecer sí está escuchando, sí está leyendo, sí está siguiendo, aunque sea de reojo el debate, la discusión, de eso da cuenta una excelente participación ayer. Muchos pensábamos que iba a ser más baja, fue altísima, y que la gente votó bastante más informada de lo que muchos creían que estaba haciendo. Por lo tanto, no podemos seguir, aunque no la entendamos, aunque no entendamos el nuevo votante, no podemos seguir menospreciándolo, diciéndole que no le interesa, que no está ni ahí, porque en realidad parece que sí está ahí y que sí le interesa. Muchas gracias, Jano, por también haber aceptado nuestra invitación a analizar el día después con un poco más de calma, un poco más decantado lo que significó el resultado de ayer. Personalmente, comparto mucho de lo que se ha dicho aquí.
Yo pondría algunos acentos, partiendo por lo último que tú dijiste, no menospreciar a la ciudadanía. Creo que somos una ciudadanía que en el estricto sentido de la palabra estamos más politizada. Estamos interesados en lo que significa la gestión del poder, lo que significa el Estado, lo que es vivir en comunidad, si es que nos vamos a los griegos. Eh, Otra cosa es que esta ciudadanía informada, que está mucho más informada que antes, em, siga los patrones que normalmente se estaban llevando en el pasado. Creo que la sociedad ha cambiado, la sociedad ha mutado, la sociedad internacional ha mutado. Esto lo podemos observar en otros países. Y no necesariamente los partidos políticos están sabiendo tomar el pulso de estos cambios. Creo que falta mucho en nuestra clase política. Eh, Creo que personalmente la clase política perdió. La mala política perdió en estos 4 años. Eh, y eso debiera llevarnos a una reflexión respecto a qué estamos haciendo, pero qué están haciendo nuestros propios partidos políticos, qué tan democráticos son, su rendición de cuentas, cuánto también la corrupción ha afectado a nuestro sistema, cuánto se ha ido metiendo en distintos niveles cuando tenemos tantas necesidades. Eh, y en eso, bueno, yo creo que podemos sacar grandes lecciones de lo que ocurrió aquí. Eh, y para eso, insistir en que las instituciones que sí funcionan, tal como tú lo decías, aquellas que tienen que ver con el sistema electoral, lo que tiene que ver el CERVEL, el trabajo que decía Cristina Escudero respecto de los vocales de mesa, del trabajo de los apoderados, de lo que significa toda la preparación de una elección en el cual tenemos resultados rápidos, en que no hay cuestionamiento, como ocurre en otros países, al que gana, son todavía activos que nuestro país tiene y que debemos seguir cuidando. Pero hay muchos desafíos por lo pronto en materia educacional, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de vivienda. Hay mucho todavía por hacer. Y en eso nuestra clase política, personalmente, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, no ha dado el ancho el último tiempo. Y tú dices, la ciudadanía finalmente creo que le ha puesto el tono de cordura que tal vez en una campaña muy agresiva, en que se pasaron muchos rubicones, en que mucho de lo que no estábamos acostumbrados a escuchar en cuanto a lenguaje, desacreditación, noticias falsas. Eh, Siento que ojalá hayamos tocado fondo y volvamos también a conversarnos, a dialogar, más cooperación y menos confrontación, incluso a nivel político. No sé si estoy entrando en una etapa de ingenuidad absoluta, cuando ya partió las distintas carreras políticas que se vienen para el 2024, pero si no se escucha eso, bueno, la ciudadanía va a seguir votando, pero va a seguir manifestando finalmente su desagrado, su descontento, muchas veces sus miedos en estos votos. Y la idea es no votar contra algo, la idea es votar por algo que nos representa. Así es que con esto quiero terminar, agradecerles también a ustedes, a quienes nos escucharon, 1 hora y media con nuestros invitados, con nuestras invitadas, y ojalá pronto nos veamos en otras conversaciones desastrosas eh, para seguir analizando lo que es la política, pero ya entrando más fino en cada uno de los temas. Así es que me despido y hasta muy pronto. Gracias.